Muy buenas tardes, doctor. El tema que vamos a exponer trata sobre las medidas cautelares temporales sobre el fondo. Los integrantes de este grupo son la señorita Consuelo Katy Vilca Torres, la señora Roselena Mamani Mamani y quien les habla, Sheila Roxana Perca Valencia. Resumen, el trabajo de investigación cuyo tema es medidas temporales sobre el fondo se encuentra reguladas en el ordenamiento procesal civil. La finalidad es satisfacer de manera anticipada la pretensión primigenia y está ceñida obligatoriamente a los resultados de la resolución definitiva a emitirse en el momento final del proceso. Bueno, en este caso, dichas medidas temporales por su trascendencia han llegado a ser consideradas como una manifestación más del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Durante el transcurso de la exposición, lo hemos dividido en 3 capítulos. El primer capítulo, medidas cautelares, donde vamos a hablar todo referente a ello. El segundo capítulo, en sí, sobre el tema principal, que trata sobre las medidas temporales sobre el fondo, el cual tomaremos los puntos de asignación anticipada de alimentos, asuntos de familia e interés de menores, procesos sobre administración de bienes, procesos de desalojo, procesos de separación de cuerpos y divorcios, y por último, procesos de interdicto de recobrar. El capítulo 3 específicamente vamos a basarnos en las conclusiones. Introducción. La medida cautelar es una de las pocas categorías jurídicas que se ha mantenido vigente e inclusive aumentó su importancia en nuestros días. El problema en sí radica que la medida cautelar es la eficacia del proceso frente a 3 situaciones explícitamente determinadas, ¿no? Uno es el tiempo del proceso, 2, la conducta del incumplidor y como tercero, la relatividad del objeto litigioso. Es importante tener en cuenta el abuso en la concesión de medidas cautelares innecesarias o maliciosas, ya que esto va a causar en algunos casos daños y perjuicios totalmente irreversibles y que van a desprestigiar al instituto cautelar. Otro de los problemas también que tenemos que tomar en cuenta en la administración de justicia es la lentitud de las decisiones judiciales. Bueno, en este caso constituye uno de los males que por años se viene quejando, ¿no? Debe ser oportuno y rápido. También deben asegurar debidamente los bienes y las personas hasta la expedición de la sentencia final. Capítulo 1. Medidas cautelares. La medida cautelar son definiciones judiciales que se dictan con la finalidad de garantizar el resultado de un proceso y asegurar el cumplimiento de la sentencia. Es una medida restrictiva o privativa, ¿no? Ya sea en el caso de la libertad personal o de disposición patrimonial del imputado. En este caso que decretara el tribunal con competencia penal o solicitud de parte interesada y simple que concurran fundamentos que justifiquen su aplicación. La finalidad u objeto es asegurar los fines de procedimiento, velar por la seguridad de la sociedad o de la víctima, ¿no? Asimismo, asegurar la existencia de bienes suficientes para una eventual reparación o indemnización a esta. Tutela judicial preventiva y tutela cautelar. Mediante la tutela judicial preventiva se reclama del órgano jurisdiccional un pronunciamiento destinado a impedir que le lleve a la práctica aquella acción u omisión del demandado, de manera tal que se previene los daños que esa conducta pueda generar, ¿no? No existe ningún derecho subjetivo material lesionado. El presupuesto es simplemente el interés en la declaración judicial. Este tiene como finalidad materializar y garantizar el sistema axiológico de un ordenamiento jurídico, tratando lo posible, ¿no?, de dar seguridad mediante la eficacia de la decisión, por ejemplo, y a recaer en el proceso primigenio, ¿no?, cumpliendo netamente una función protectora del derecho material de controversia. Finalidad en la medida cautelar. Bueno, la finalidad en sí es procurar brindar seguridad en lo posible, en lo concerniente a lo que pueda ordenar referente a la sentencia final, que debe ser cumplida al momento de su ejecución, ¿no? De esta forma vamos a garantizar 3 cosas muy importantes. Primero, velar por la seguridad de la sociedad o la víctima. Segundo, velar por asegurar los procedimientos de investigación. Y tercero, asegurar la existencia de bienes para una eventual reparación. Sobre la legitimidad activa y pasiva en las medidas cautelares. Bueno, está legitimizado activamente para peticionar medidas cautelar
el demandante del litigio o proceso principal, la cual se solicita con la demanda. Una vez que se haya iniciado el proceso, ¿no? A nuestro parecer, esto tiene legitimidad activa para solicitar una medida cautelar. En este sentido también tiene esta calidad para solicitar tutela cautelar el demandado en caso de que hubiese formulado reconvención, ¿no? Sin embargo, la legitimidad pasiva la ostenta el demandado y también en la del litisconsorte pasivo, ¿no? Por cuanto es en contra de estos que se dictará el mandato cautelar teniendo como resultado la afectación de sus bienes. Además, también podemos decir que se puede incluir al demandante y el litisconsorte necesario activo en el supuesto de, por ejemplo, de haberse planteado la reconvención. Bien, a continuación vamos a pasar con el capítulo 2, que vamos a hablar sobre las medidas temporales sobre el fondo. Buenas noches. A continuación le habla la alumna Consuelo Katy Vilca Torres. Continuando con el tema, medidas temporales sobre el fondo. Son medidas excepcionales cuyo objetivo principal es el adelantarse a la que se va a resolverse de la sentencia final. Estas medidas temporales equivalen a la anticipación en lo cautelar del contenido mismo de la resolución final. Y dentro de ello tenemos las medidas cautelares sobre el fondo en nuestro ordenamiento procesal civil, que vendría a ser la asignación anticipada de alimentos. La asignación anticipada de alimentos dice que la pretensión principal versa sobre los alimentos. Es procedente solicitar la pretensión cautelar de asignación anticipada de alimentos en razón de que la pretensión es la misma principal. Dentro de ellos tenemos los presupuestos, que son la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. La verosimilitud en el derecho, en el caso de menores de edad, dice que bastará para acreditar el entroncamiento familiar y la necesidad de alimentos la partida de nacimiento. Para alimentos entre cónyuges corresponderá el acta de matrimonio, ¿no? Acreditar al Estado de necesidad y la imposibilidad de satisfacer sus alimentos por sí mismo. Para los mayores de edad deberán acreditar que siguen estudios superiores con éxito. Y el peligro en la demora simplemente no radica en la eventualidad que el deudor alimentario pueda disponer sus bienes y que se le declare insolvente o desaparecieran bienes de su patrimonio que tornen de imposible o difícil cumplimiento. Vamos a ver los asuntos de familia de interés de menores. Dice que esas medidas cautelares sobre personas en asuntos de familia resultan ser relevantes para la solución de conflictos familiares, ¿no? Dice, aunado a ello podemos advertir que las medidas cautelares sobre personas están referidas sobre derechos personales con consecuencias patrimoniales, ¿no? Como es la suspensión del ejercicio de patria potestad, suspensión de remoción de tutores. ¿Qué nos dice en el primer artículo del 677 del Código Adjetivo? Nos indica que procede la ejecución anticipada en salvaguarda de interés superior de menores cuando la pretensión es separación de cuerpos, divorcio, mediante el cual se disuelve el vínculo matrimonial, patria potestad, régimen de visitas, entrega de menor, tutela, curatela. En el caso de estos actos de violencia, el juez ordena el cese de dichos actos durante la tramitación de procesos familiares. Estas son medidas que no son para asegurar el cumplimiento de la sentencia definitiva con pronunciamiento sobre el fondo de la litis, sino para proteger la integridad de la persona, todo con la finalidad de evitar que durante la tramitación del proceso pudieran generarse daños a la integridad de las personas intervinientes en el proceso. Dentro de ello también tenemos los presupuestos, que son la presunción de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, ¿no? La verosimilitud en el derecho en caso de pretensiones de divorcio o separación de cuerpos, dice que basta acompañar el acta de matrimonio, salvo que la circunstancia en el caso concreto exija otro documento. Dentro de ello vamos a ver el proceso sobre administración de bienes. ¿Qué nos dice este proceso? Nos dice que los problemas de administración de bienes no solo se presentan en la pluralidad de titulares, sino que también en aquellos casos en que existiendo un solo titular, éste no se encuentra en aptitud para administrar sus bienes, sea por discapacidad o ausencia.
Y nos dice que para que proceda esta medida cautelar es necesario la existencia de un proceso sobre nombramiento o remoción del administrador de bienes, desprendiéndose que solo procede la medida cautelar dentro del proceso, más así no fuera del proceso. El proceso de administración tiene por objeto designación de la persona para que desempeñe como administrador, aprobación de la relación de bienes, los cuales son motivo de administración. Existen 3 clases también de administración, que son la convencional, la legal y la administración judicial. La convencional dice que se da cuando existe un acuerdo entre ambas partes que ostenten legítimo interés. La legal se encuentra establecido en el Código Civil y la administración judicial se rige por las normas del Código Procesal Civil. Dentro de ello tenemos unos subconceptos que vamos a ver, qué es el nombramiento de administrador de bienes, la remoción de administrador de bienes y el presupuesto especial. Dice que el juez lo designa a la persona como administrador judicial cuya finalidad es la administración de un bien particular o un patrimonio a falta de padres, curador o tutor. Y en la remoción de administrador del bien dice que para este caso de la remoción su procedimiento es el mismo, pero en la práctica dice que la pretensión de remoción puede fundamentarse por mala gestión del administrador al no rendir cuentas de su gestión, entre otros, ¿no? Y de ahí vamos a ver qué son el presupuesto especial. Dice que dentro de este presupuesto especial puede existir circunstancias graves que puedan causar un perjuicio irreparable, las que pueden ser calificadas de mala gestión, que pongan en riesgo el valor del propio bien, actos de disposición del bien, satisfacción de creencias a favor de terceros frente a la amenaza de ser grabado o embargado, ¿no? En cuanto al peligro de la demora de esos supuestos, es la mala administración, las divergencias graves entre copropietarios, inexistencia de órgano de administración y dirección, o demora en la continuación de estos. Bueno, eso es todo. A continuación va a terminar con la exposición la compañera Roselena Mamani. Gracias. Continuando con la exposición, el proceso de desalojo. El proceso de desalojo es la acción judicial que tiene por objeto recuperar la posesión de un inmueble. Dentro del proceso de desalojo tenemos presupuesto de concesión cautelar, que se divide en verosimilitud en el derecho, que es la exigencia del derecho del peticionario, de la cautelar sea aparentemente verdadero. El peligro en la demora es el interés jurídico que la justifica para disipar un temor de daño eminente. Como segundo presupuesto tenemos supuestos de procedencia. Debe acreditarse en forma indubitable al abandono del bien. Como tercer presupuesto tenemos la finalidad. En cuanto a la tenencia del bien, tiene carácter provisional del fallo final, el cual ordene la entrega del bien, materia de controversia. El siguiente tema es el proceso de separación de cuerpo y divorcio. La separación de cuerpos suspenden los deberes relativos al lecho y habitación y pone fin al régimen matrimonial. Como supuesto, tenemos la separación provisional de los cónyuges. Se suspenden provisionalmente la vida en común hasta que se resuelva en definitiva el proceso principal. Como administración de los bienes de la sociedad conyugal, se trata de una medida de carácter excepcional que está dirigida a evitar un juicio irreparable. Dentro de esos tenemos presupuestos, la verosimilitud en el derecho. Se presume con la acreditación del vínculo. El peligro en la demora surge de las propias circunstancias fácticas de la demanda. Tenemos
proceso de interdictos de recobrar. Son acciones extraordinarias de tramitación sumarísima en las que va a dilucidarse la posesión actual de un determinado bien. Dentro de los procesos de interdicto tenemos la procedencia. Para su procesión procede la demanda interdictal siempre y cuando el demandante acredite fehacientemente el despojo del bien materia de la acción interdictal. Como justificación, se justifica esta medida anticipada para reintegrar provisionalmente la posesión a favor de quien fue materia de despojo, cuyo sustento está encaminado a conservar la paz social. Como supuesto de procedencia, tenemos la privación de la posesión o tenencia. Exige que el demandante hubiera tenido la posesión actual de un bien. Tenemos el despojo total o parcial del bien con violencia o clandestinidad. Para que se considere despojo, es necesario que ocurra desposesión por medio violento con la persona ocupante. Tenemos presupuestos. Como presupuestos, la verosimilitud en el derecho, el demandante deberá conceder con un grado casi de certeza los actos materiales de despojo. El peligro en la demora puede causar un juicio irreparable. El peligro puede ser sobre la integridad personal y familiar. Como conclusiones, tenemos las medidas temporales son de carácter excepcional, siendo su objetivo adelantarse a lo que va a ser materia de controversia en la resolución final. No es una medida conservativa, sino es una medida preventiva, material para el beneficiario. La medida temporal se puede solicitar fuera del proceso o dentro del proceso. Gracias.